diciendo, sobre todo estos economistas ortodoxos, de cuántos de esos errores, porque hubo cosas positivas, nadie lo niega, como la estabilidad macroeconómica, etcétera, pero desde el punto de vista del mercado laboral y de la política social, no se midieron por qué ha sido tan grave el impacto social en América Latina y cuánto de eso obedece a unas políticas equivocadas. Y lo grave es que la reactivación se está dando con esas mismas políticas porque no ha habido un balance. ¿Cuál es un error, en mi opinión, que estoy seguro que muchos de ustedes comparten conmigo? Y es que el mercado laboral es donde se conjuga la política económica, los resultados de la política económica y los resultados de la política social. Pasemos a mirar un poco ese punto. ¿Por qué es lo que pasa en Colombia? En Colombia se sigue debatiendo, podemos seguir a la siguiente. Gracias, profesor. ¿Qué pasó? Aquí nos está mirando que nosotros estamos dedicados desde hace mucho. Primero hemos vivido de bonanza en bonanza. Yo recuerdo una frase del presidente López que decía que Colombia nunca había tenido una política estructural productiva, sino que había vivido de bonanza en bonanza y lo había manejado relativamente bien. Eso decía el presidente López. La verdad es que hace rato estamos en la bonanza petrolera sin ser una potencia petrolera. La única cosa en que hemos sido una potencia es en carbón y ya sabemos cómo está, pero resulta que este sector minero energético no es intensivo en mano de obra, por Dios. Y no solamente eso, sino la poca mano de obra que demanda, mucha de ellas es muy sofisticada, de un nivel que no es la característica del grueso de la oferta de trabajo. Entonces, primero, esta visión económica de que hay una contribución de fondos, que si nosotros no diversificamos nuestro esquema productivo y no tenemos sectores intensivos en mano de obra, por el contrario, nos hemos desindustrializado y además de eso, nuestro sector agropecuario está congelado, congelado por razones políticas, por intereses, por ese feudalismo que predomina con una concentración vergonzosa de la tierra, etcétera. Mientras eso no cambie, aquí hay una razón de fondo que esta escuela económica no ha querido mirar. Pero además está lo otro y es exacto, no se ha hecho esta diversificación de la economía, sigamos. Pero en la próxima gráfica vemos qué pasa con la política social. Es decir, desde el punto de vista, miremos un poco esto, desde el punto de vista productivo, ¿en dónde se concentra, por ejemplo, en el segundo semestre, el empleo juvenil? En el comercio, en reparación de vehículos, en la agricultura y miren la industria. Esta cifra es muy importante porque el gobierno parece que pensara que la generación de empleo en la industria es muy importante, donde hay más empleo formal que, por ejemplo, en el sector servicios y obviamente que en la agricultura. Pero resulta que, como veremos más adelante, no es en la industria manufacturera que de por sí no es una industria que haya crecido, hemos perdido la participación de la industria en el PIB, pero además no es donde se ubican los jóvenes. Y los jóvenes se ubican en el sector servicios, donde el grueso es empleo informal. Entonces, muchas de estas medidas que está tomando el Estado desconocen la verdadera estructura del empleo juvenil, dónde se ubica. Entonces, una conclusión aquí muy importante es que el empleo juvenil, el trabajo juvenil se concentra en el sector servicios. Sigamos. Y miremos cómo nos va en el sector servicios. Pues miren, aquí está claramente por sectores donde se ubica y parece que las decisiones las estuvieran tomando como si esta estructura fuera otra. En comercio y reparación de vehículos, alojamientos, servicios de comida, en servicios está el grueso de los jóvenes, en industria hay muy poco y ahí vemos que la participación ha bajado, pero fíjense que todas las participaciones en los distintos sectores también se han reducido en el segundo trimestre perdón, la participación ha aumentado en el segundo trimestre, pero la verdad es que no cambia la estructura, sigue siendo un empleo juvenil que se concentra fundamentalmente en servicios. Sigamos. ¿Y cómo nos va en servicios? Que es que creo que lo vemos en la próxima gráfica. Es decir, con esa estrategia que todos conocemos, podemos pasar a la siguiente, profesora, muchas gracias. Esa forma que tomaron, este cambio que se Eh, dio. no Sí, sé qué perdón. pasa, doctora, no está pasando a la siguiente. ¿Será que un momento me voy a devolver a Ok. ver? Bueno, mientras tanto, miramos a ver si no llamo aquí para que nos auxilie. Normalmente lo que ha sucedido en la historia de los países desarrollados es que empieza la actividad en el sector rural, cuando se tecnifica y sobra mano de obra, pasa al sector de la industria, y cuando el sector de la industria se vuelve productivo, pasa al sector servicios, pero un sector servicios con alta tecnología. Nosotros no hemos hecho eso, ¿sí?
Ahí estamos, ¿sí? Exacto, más o menos. Entonces, qué es lo que nos ha pasado a nosotros? Nosotros, primero, el sector agrícola no hemos sido capaz de volverlo un sector con el potencial que tiene Colombia en términos de tener el agua, tener la tierra, pero todo ese sistema feudal que tenemos nos ha impedido eso. Y la verdad es que nos metimos en el proceso de industrialización mucho más exitoso en modelos económicos anteriores y hemos desindustrializado el país. El sector industrial pasó de ser el 20% del PIB a hoy debe estar en, no sé, 11, 12%, no tengo la cifra exacta. Ha disminuido. Y ahora el sector servicios es un sector muy importante en la economía, pero con una productividad muy baja. Pero, es decir, cuando uno compara el valor agregado, ¿sí? El valor que genera los sectores de servicios. Miren, sí, Colombia está más o menos como están muchos otros países de América Latina, pero estamos lejísimos de los países, inclusive de los de la OECD. O sea, nuestro sector de servicios no es un sector que pudiera ofrecerle a la juventud toda esa capacidad de absorber su mano de obra y de ser suficientemente productivo. Podemos pasar al siguiente. Entonces, desde el punto de vista económico, hemos ignorado dónde están los jóvenes y cómo hacemos para que esa juventud tenga realmente una opción. Pasemos ahora, ¿qué pasa con la mano de obra que llega? Bueno, el otro factor que determina qué pasa en el mercado laboral es todo lo que es el conjunto de la política social, lo que forma el capital humano. Y ahí, miren, yo estoy absolutamente, ¿cuál será la palabra? Impresionada con la falla que ha habido durante la pandemia con lo que pasó con el sector educativo. Mira, yo me tocó presidir porque la alcaldesa me llamó como parte de los coordinadores de esta misión de educación que hizo, me tocó la parte financiera, pero cuando yo oía a los profesores escuchar su desesperación porque no tenían conectividad en Bogotá, cuando escuchamos al rector de escuelas públicas en Sumapaz desesperado porque en Bogotá no había conectividad. Miren cuáles son las cifras, vieron lo que pasó con la pobreza multidimensional, pero miren lo que pasó en el campo y aquí la ministra como si no existiera. Nunca se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Uno de los grandes perjudicados ha sido precisamente la educación. Miren lo que nos va a pasar en el futuro. La inexistencia escolar pasó, según las últimas cifras del DANE, del 2.7 en el 2019 a 16.4 a nivel nacional. Pero miren lo que está pasando en las zonas rurales. En 2020 la inexistencia pasó de 4.8 a 30.1. Estas son generaciones de población joven. Ese capital humano para el mercado laboral, estamos perdiéndolo a unas velocidades y a nadie le importa. ¿Qué hizo esa ministra? Además, ahora que está volviendo la gente a los sistemas presenciales, pues, ¿qué pasó en el campo? Muchas escuelas se las comió la maleza, muchas escuelas las saquearon. Nadie se dio cuenta de eso. Esta señora no se dio cuenta. Y miren hoy que el factor grande por el cual ha aumentado la pobreza multidimensional en el campo fundamentalmente es por el problema de la educación rural, por las fallas profundas. Entonces, gran parte de la inexistencia, pero miren esta cifra, gran parte de la inasistencia escolar se concentra en los jóvenes de 17 a 21 años, pues solo el 45% está en el sistema educativo. Esos son los ninis. O sea, no están ni en el mercado laboral, pero tampoco están en el sistema educativo. ¿Ustedes se imaginan lo que se nos viene en los próximos años con una fuerza laboral muy inferior a la ya precaria que teníamos porque no les dimos la oportunidad? Y esto debería ser un tema tan grave en este momento que obligaría a hacer un plan de choque, a hacer algo realmente trascendental. Entonces, en síntesis, desde el punto de vista productivo, nos olvidamos dónde se ubican los jóvenes y es un sector al que no le hemos puesto atención, que es el sector servicios, absolutamente primitivo, con muy baja productividad y es donde van los jóvenes. Pero por otro lado, las próximas generaciones se nos están quedando fuera del sistema educativo, un sistema educativo bastante precario en términos de calidad, pero ya es la población que ya es parte de la fuerza de trabajo que debía estar haciendo la secundaria. Mire, está fuera del sistema educativo para no hablar de los niveles superiores. Sigamos. Pasemos entonces. Entonces, en resumen, aquí hay una crisis tremendamente grave por los dos factores en donde estamos fallando, tanto el económico como el social. Aquí tenemos, miren los problemas de la juventud. Esta gráfica me pareció tremendamente impresionante. Yo no sé si esto fue de Pulso Social, no recuerdo, pero miren, ¿dónde está
¿dónde están los principales problemas de la juventud? Estos para el segundo trimestre. Mire, reducción de actividad económica, ingresos 33.8%, problemas psicológicos 23% y suspensión de clases presenciales 11.7%. Son todos ellos, si miramos aquí, espérense, quito esto, si miramos aquí las cifras, todos ellos se han agravado. Es decir, en marzo todos han aumentado. Miren esto, marzo es el azul, abril y junio del 21 es el verde. O sea, lejos de resolver este problema, se está agravando. Simplemente ha bajado muy poco donde no se han presentado dificultades. Pero miren lo que está viviendo nuestra juventud. Me parece que esto es un tema que amerita mucho más análisis que el que podemos hacer los economistas. Sigamos. Creo que este es un tema que debió abarcar a las ciencias sociales. Es el tema de la interconexión en las zonas rurales. Mire, si había una brecha en el 2020, donde el 55% de los hogares tenían acceso en Colombia, miren Internet, miren los hogares rurales, la mitad. Y esta inasistencia genera preocupaciones ya que implica, de nuevo, esto tiene mucho que ver con lo que yo mencionaba de qué le va a pasar al capital humano que debía estar saliendo ya o de estar entrando al mercado laboral. Sigamos. Entonces, me parece que esto nos deja a nosotros en unas cifras que voy a pasar muy rápido. Sí, en términos de capital humano, obviamente estamos muy lejos y yo creo que es el reto muy grande que tenemos con los países del OECD. Miren el caso de Chile. Chile y Costa Rica nos llevan mucho más ventajas en términos de su esfuerzo. Sigamos. Sigamos porque creo que estoy corta de tiempo. Aquí está donde está el índice de capital humano de Colombia. Mírenlo aquí donde está, a unas penas arriba del de Ecuador, pero inferior al de Costa Rica y inferior al de Chile y obviamente lejísimos de los países más desarrollados que han puesto más interés en educación que nosotros. Pero esto yo nunca vi que cuando entráramos a la OECD se dieran cuenta, porque solo miraban los indicadores económicos, pero no se dieron cuenta que donde está la mayor brecha con los países de la OECD es en el tema social, en educación, en salud, en nutrición, etcétera. Sigamos. Y esto es lo que nos está pasando con los jóvenes. Aquí tenemos el índice de capital humano. Cuando miramos con América Latina, es que toda América Latina es más o menos un desastre, pero obviamente está Chile y Costa Rica y México. Me sorprendió lo de México un poco mejor que nosotros. Sigamos. Muy bien. En todo esto, eh, a mí me da mucho afán que toda esta circunstancia termina en que se le asigna, sigamos con el papel empresarial, se le asigna a la empresa la responsabilidad. Es el sector privado el que debe crear empleo, mucho mayor que el sector público. Perfecto, pero ¿cómo? El principal argumento de los empresarios para la poca oferta de trabajo es que no hay la formación educativa de la mano de obra y estamos peleando por hacer algo distinto en educación. Mauricio Cárdenas en un artículo reciente comparaba la situación nuestra con la de Chile y decía que mientras en Colombia de cada 100 jóvenes que salen del colegio, la mitad, y se ha hecho un esfuerzo porque era peor, reciben algún tipo de formación técnica, en Chile son el 72. Son 72. La respuesta está en educación de calidad, pero eso no es así tan fácil. Eso tiene mucho que ver con el rezago y con las brechas que existen en el país. Sigamos. Muy bien. Entonces, aquí hay una cosa que me parece que es fundamental. Un empresario no va a contratar, sino el último que contrata es cuando la productividad de su último trabajador es igual a lo que le cuesta. Punto. Si la productividad no es mayor, puede usted hacer lo que sea y no va a contratar más gente. A mí me parece que en este sentido el gobierno está ignorando la brecha gigantesca que hay entre las posibilidades, porque las está mirando como si fuera un trabajo formal, que no es la gran proporción. Es posible que hoy estemos en mitad y mitad, ¿ya? Y muchas de esas empresas son empresas muy pequeñas. Entonces, me parece que mientras no miremos estas dos ramas del análisis, que es la económica y la social, no vamos a entender qué pasa con el empleo general y con el empleo juvenil. Sigamos. Muy bien. Yo quisiera muy rápidamente mencionar que somos muy críticos sobre Venezuela, les estamos asignando que son una mayoría, digamos, que contribuyen a la inseguridad, pero la verdad es que la literatura lo que muestra es que si hubiéramos hecho un buen análisis de cómo se usar en el buen sentido de la palabra este flujo migratorio, la edad en que están llegando los venezolanos nos puede ayudar a este desperdicio que hemos hecho del bono demográfico, porque esta gente que viene está en la edad de trabajar.
y esta gente migrante es normalmente de la mejor, es decir, tiene mucha más capacidad de salir quien tiene algún potencial para correr el riesgo de la migración. Entonces no subestimemos lo que puede ser el potencial migratorio que tenemos. Sigamos. Muy bien, sigamos. Bueno, estos ya lo vimos. Sobre el programa del gobierno nacional, muy rápido, ellos están insistiendo en que van a dar un subsidio del 25% de un salario mínimo a los empleadores que empleen jóvenes de 18 a 28 años y que creen que con eso van a generar 600.000 empleos puestos de trabajo. Mire, si no hay demanda agregada y si la verdad no hay esta relación entre la productividad marginal y el costo marginal, esto va a ser muy difícil. Un empresario me decía recientemente que no querían recibir en su gran empresa porque inmediatamente los jóvenes se metían en el sindicato y eso les elevaba el costo a un nivel mucho más alto que no lo cubría el gobierno. En fin, me parece que haya faltado análisis. Creo que con esto ya sigamos. ¿Cuáles son algunas de mis ideas para que podamos discutir y obviamente están sujetas a todo lo que ustedes opinen? Pasamos a la siguiente. ¿Y cuáles serían algunas de las recomendaciones? Yo creo que la verdad es que el problema juvenil, de desempleo juvenil, viene desde antes y obedece a un poco la forma, la estrategia productiva del sector se ha olvidado de la diversificación. Por eso es que o hacemos una transformación productiva, cosa que los neoliberales no creen porque el Estado no puede decir cuáles son los sectores. Ahí tienen lo que pasó, todo el mundo se movió al minero energético y es una de las causas del desempleo que tenemos. El índice de capital humano, yo tengo la preocupación de que puede haberse reducido. Creo que estamos ignorando que la política social no pueden ser solo regalos para los pobres, que nos hemos olvidado de que no es cobertura, sino calidad, y eso no lo hemos estado mirando. Hay problemas muy estructurales en la oferta disponible y lo que está pasando con las mujeres se ha ignorado y en las políticas también, que mientras las mujeres la economía del cuidado no remunerado sea su responsabilidad, mientras se les vea como las mujeres proveedoras de cuidado, como las únicas, mientras no se saque el cuidado del hogar y pase al Estado y el mercado, que es mi gran lucha, y la lucha espero que tenga algún eco, eso no va a aumentar la posibilidad de que las mujeres cierren la brecha de trabajo con los hombres y menos las mujeres jóvenes. Yo creo que el gobierno debe trabajar de otra manera con el empresario colombiano. Tiene que acabarse esta idea de que el trabajo es un producto que basta con bajarle el precio para que se genere más empleo. Eso no ha pasado en Colombia en los últimos años con la flexibilización. Sigamos, y con esto termino. La próxima. Solamente si diversificamos el sistema económico colombiano, si hacemos la transformación productiva teniendo sectores intensivos de mano de obra, podemos hacer un aporte mucho más importante al empleo. Tenemos que reconocer que el empleo juvenil está en los servicios y debe mirar muy bien qué vamos a hacer con ese sector. De verdad que el mercado laboral tiene que analizarse de una manera más comprensiva. El sistema educativo debería mirarse no solamente con la cobertura, sino mirar qué vamos a hacer para cerrar estas brechas, sobre todo ahora que mucha gente empobrecida de Colombia va a volver a los sistemas públicos, a ver qué hacemos allí. Es fundamental el tema de la conectividad. No podemos seguir con este aislamiento de los sectores rurales y de muchos sectores urbanos. Y finalmente, la mentalidad del empresario debe cambiar. Igualar la productividad marginal al costo marginal no siempre es lo ideal y menos cuando tenemos estas brechas. El desarrollo tecnológico sí puede disminuir costos y aumentar la productividad sin que se requiera menos mano de obra, pero no se puede pensar que la productividad solamente es un problema del trabajador, como siempre se le carga, sino también del empresario, porque es la mezcla de capital y mano de obra lo que finalmente aumenta la productividad. Esas serían mis ideas y muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cecilia. Pues ha sido muy clara y bueno, nos ha dado un montón de ideas y de elementos de discusión. Pasamos ahora con el profesor Juan Carlos Celis. Muchas gracias a la asociación, a Víctor, a Alejandra. Muchas gracias a la doctora Cecilia por su magnífica exposición, muy clara. Yo pues me deja, digamos, muy complicado complementar más bien la exposición que ella hace y tratar de resolver en parte la pregunta que se nos hizo o que está en el título de esta tertulia.
Yo voy a tomar datos de un capítulo que sale en la misión alternativa de empleo e ingresos. Aquí quiero hacerle publicidad a esta misión alternativa de empleo e ingresos. Quiero decir que la idea es precisamente la doctora Cecilia López, en un seminario ya hace un poco más de un año en la Escuela Nacional Sindical. Ella nos propuso de que hiciéramos una misión alternativa a la que el gobierno estaba emprendiendo para aquel entonces con el mexicano Santiago Levy, que como decíamos ahora antes de empezar, pues no ha presentado ningún informe, ¿sí? Y es bastante lamentable eso, que se crea una expectativa sobre una nueva misión de empleo entre las que ha habido en el país y que no haya al momento ningún informe. Pero ya salió un libro, ahí hay también un capítulo de la doctora Cecilia. Vamos a ver si se puede sacar un segundo volumen que abarque otros temas que no se han tenido en cuenta en este primer volumen. Yo creo que hago llegar el libro a Apple para que lo distribuya por sus redes y entre los asociados. Este capítulo fue escrito por profesores de la Universidad de La Salle, Suelen Castiblanco, que también es la presidenta de la Asociación Colombiana de Estudios del Trabajo, Jaime Alberto Rendón, y dos economistas que trabajan en la Corporación Sur, ¿sí? Entonces, muy rápidamente, simplemente para complementar este tema de lo que los economistas han denominado y los periodistas denominan los NINI, ni estudian ni trabajan. Colombia, como ven en esta gráfica, es uno de los países con una mayor proporción de su población económicamente activa o de su población joven que se encuentra en esta situación, con un 24% de los jóvenes entre los 14 y los 28 años que ni estudian ni trabajan. Fíjense ustedes, estamos muy por encima de, pues obviamente, de los países europeos como los Países Bajos, pues Holanda o el Reino Unido, e incluso en América Latina estamos por encima de México, Uruguay, Argentina y muy cerca pues de Brasil. Luego está también, ya lo había presentado la doctora, esta tabla sobre el incremento del desempleo juvenil. Claro, si lo llevamos a 2021, esto, digamos, ha podido mejorar un poco. Estos son datos al 2020. También está ya más bien mucho mejor presentado por la doctora el tema de hombres y mujeres, y igualmente aquí también se observa eso. Hay un cuadro que también la presentación se puede compartir para que la tengan más en detalle ya por las etapas de edad. Aquí tenemos una representación que hizo el profesor de aquí de la Universidad Nacional, Roberto Mauricio Sánchez, de Economía, donde muestra precisamente que efectivamente el desempleo, pues de estos que ni estudian ni trabajan, que están inactivos, está aquí en esta parte de abajo, es bastante amplio, especialmente después de los 17 años. Esta parte de los que estudian, pues obviamente que se va reduciendo en la medida en que van aumentando en su edad. Así las cifras más gruesas es más o menos unos 3.630.000 la población de los que ni estudian ni trabajan, y una población total de jóvenes, de esos entre 14 y 28 años, de casi 11 millones de jóvenes que se reparten más o menos de forma similar entre hombres y mujeres. Y Colombia, pues como ya lo habíamos dicho en un cuadro anterior, pues es uno de los países que está muy por encima en este indicador. Aquí una gráfica de dinero, donde se habla de este porcentaje de la población joven entre el 2019 y el 2020, cómo aumentó y cómo aumentó pues esto especialmente en la población de las mujeres, que ya había señalado la doctora Cecilia. En relación a la
la correlación entre el desempleo en general, pero se podría luego detallar más, juvenil, el desempleo general, pero se podría detallar hacia el desempleo juvenil y el estallido social que vivimos entre finales de abril y julio de este año. Este mapa que se hizo también aquí en la Universidad Nacional, en el Observatorio de Seguridad Ciudadana, pues es bastante pues, ilustrativo. Aquí está el desempleo que va pues más amarillo, es en menos del 5% de las zonas de Cali, estos mapas de Cali, y pues allí donde es mayor al 20% es el más rojo. Si vemos cómo va esto presentándose en el 2020, ¿sí? Tenemos pues que coincide las zonas donde se incrementa fuertemente el desempleo con los sitios, los sitios donde se dieron los famosos puntos de resistencia, las concentraciones de protestas en Cali durante el estallido social. Esto pues es algo bien importante, se podría seguir haciendo este ejercicio, este estallido social que marca, digamos, la historia del país, así como la marcó en su momento el paro cívico del 1977, pues requiere un mayor análisis. Aquí solo estamos iniciando en hacer ese tipo de análisis. Solo para complementar en términos políticos, pues la pregunta que surge es cómo se va no solo a manifestar o que creamos que esta manifestación de los jóvenes, pues especialmente de esta población que ni ha tenido posibilidades de estudiar ni de trabajar, se proyecte en la vida política del país, pues es un gran interrogante. Y asociada también, pues, al movimiento estudiantil, que si bien no fue el eje central del estallido social, sí estuvo presente en el mismo, es pues parte de los grandes interrogantes que se nos vienen hacia el futuro reciente. Pero sin duda que la participación de los jóvenes y las jóvenes en el diseño de la política pública, en empleo, pero también en educación, en cultura, va a ser fundamental en los próximos años. Lo que los jóvenes pues venían demandando ya de tiempo atrás, de ampliación de la educación, tanto, pues no tanto la educación básica y primaria, donde también hay deficiencias, sobre todo de calidad, sino de la educación pública, universitaria, se convierte en un tema central. Claro, ahí surge la pregunta, ¿de qué manera se articula el aparato productivo? ¿Cuál aparato productivo? Ahora se hacía una reflexión sobre lo mismo con la educación. Eso pues es un tema fundamental, pero no se puede asumir de forma tan reducida a ese elemento. Creo que precisamente lo que está también demandando la educación es un amplio componente de formación ciudadana, de formación política que se requiere para integrar políticamente a esta gran población joven que efectivamente que se ha venido confrontando con el gobierno, pero no solo con el gobierno, sino también con distintas, digamos, fracciones políticas en el país que no se siente representado allí. Ya vamos a ver qué pasa con esta población en las próximas elecciones. Esto va a ser definitivo en la contienda electoral que ya se aproxima en los próximos 6 meses. Y la agenda pues va a estar marcada sin duda por esos temas. Así como en el 2017, en el paro cívico de 1977 tuvo consecuencias políticas que solo se han venido a evaluar después de muchos años, como el hecho de que la movilización social estaba en las ciudades
y sin embargo el conflicto se trasladó al campo en una forma pues que hoy evaluamos como bastante traumática para el país en términos de conflicto armado. Hoy tendríamos que ver cómo se canaliza esa fuerza, esa energía, esa demanda de protesta que en su gran mayoría fue pacífica. Y allí, pues sin duda, frente a lo que nos ocupa hoy, el tema del empleo de estos jóvenes es fundamental. Ahí hay una manifestación de jóvenes frente al trabajo, sin duda, ese es un tema, pero no es el único. Obviamente, en un país donde la tasa de sindicalización está un poco por encima del 5%, es muy difícil de que se visibilice así, pero sin duda que hay un tema laboral inscrito, pero no para acceder a cualquier empleo, ni mucho menos por empleos como los que se están planteando con salarios por debajo del mínimo, sin proyecciones hacia futuro de que se puedan pensionar en unas condiciones de precariedad de todo tipo, en términos de salud ocupacional, en términos de proyección de estabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un tema central. Yo quisiera mostrar simplemente que si bien esta es la protesta laboral, en azul, abajo está desde el 2019, desde el 2000 al 2019, están las protestas laborales organizadas en sindicatos. En amarillo ya aparecen protestas laborales que no están organizadas en sindicatos, o sea, de lo que tradicionalmente se llama el sector informal. Y arriba, en gris, están las protestas en general del país. O sea, el componente explícito de protesta laboral es muy reducido en el escenario social del país, pero sin embargo, uno podría arriesgar a decir que en distintas manifestaciones, especialmente en esta del estallido social, el tema laboral estuvo presente. No hay una demanda no mentada sobre digamos, la falta de proyecciones de las personas hacia tener un empleo digno, lo que llama la OIT un trabajo decente. Está ahí presente, no está tan explícito, dada, digamos, la debilidad del movimiento sindical, dado también la gran violencia que se ha desplegado contra el movimiento sindical. Ya contamos más de 3.200 asesinatos desde 1975 contra líderes sindicales. Es el 65% de asesinatos a sindicalistas en el mundo. Entonces, el tema laboral es importante, pero está contenido, está reprimido, y yo creo que en buena parte el estallido social dio cuenta de que ese es un tema importante. Hubo manifestaciones en más de 800 municipios, en algunas salían a protestar los jornaleros que decían que eran los más jodidos del mercado laboral, que eran los más jodidos de este sistema. Entonces, ese tema es importante. Las preguntas que quedan para dar más espacio a las preguntas de los asistentes y al conversatorio, a mi juicio, es cómo se pueden organizar los jóvenes, las jóvenes en esta coyuntura y en el mediano plazo. Vimos que se han activado los consejos de juventud a nivel municipal, que hay elecciones al respecto, no se hacían desde hace 10 años. De todas maneras, hacia el pasado se ha demostrado la insuficiencia de ello. Esa organización juvenil también tiene que pensar en la estigmatización que hay sobre los jóvenes. No puede ser que se hayan asesinado a tantos jóvenes durante ese estallido social. No tengo la cifra exacta porque no han sabido darla, y también desaparecidos, algunos de los cuales han efectivamente resultado en descuartizados en algunos casos, y no sea esto un motivo de mayor indignación, y que, digamos, el estigma sobre los jóvenes de ser potencialmente delincuentes sea tan fuerte, y muy por el contrario, no se cuestione
el que efectivamente muchos de esos jóvenes se ven, digamos, sometidos, presionados a vincularse a estructuras, digamos, de grupos armados por fuera de la ley, o incluso al ejército, a la Policía Nacional, que tiene pues una fuerza bastante, un pie de fuerza bastante grande en relación incluso a otros países de América Latina. O sea, que los jóvenes sean vinculados es a las armas, cuando, digamos, sus organizaciones y lo que han manifestado en este paro a través de su manifestación cultural es que quieren otra cosa, quieren estudiar, quieren, digamos, tener espacios para el arte, para el deporte, etcétera, etcétera. Que las primeras líneas hoy pues se conviertan en objetivo para ser capturados cuando son una manifestación de la protesta social. ¿En qué escenario se pueden negociar esas políticas públicas para la población joven? ¿Será que se pueden reducir a esos consejos de juventud que son meramente consultivos? ¿O habrá que pensar en que tengan algún nivel de participación en las decisiones, como se ha demostrado en el caso de Medellín, en algunas localidades aquí en Bogotá, en la aplicación de los presupuestos participativos, donde los jóvenes, esta población es uno de los sectores que más participa en la definición de esos presupuestos participativos? ¿No será que hay que dar confianza a los jóvenes para que se conviertan en actores políticos fundamentales, no tenerle miedo a su ejercicio ciudadano? Bueno, y lo otro es a qué mundo laboral y de educación podrían ingresar estos jóvenes. No se trata solo de, bajo ese esquema de competencias, pensar cuáles son las competencias que necesita los sectores productivos del país, sino también pensar, si se quiere, bajo ese concepto de competencias, en competencias democráticas, es decir, le hemos entregado una cultura patriarcal, una cultura racista a los jóvenes, una cultura clasista a los jóvenes. ¿Por qué no pensar también en competencias ciudadanas que enfrenten ese tipo de males sociales? Bueno, sin duda hay que pensar en cuánto cuesta, cómo pueden participar en ese diseño los jóvenes. Es una agenda que no se ha podido realizar. Este gobierno no ha querido que se realice. Hubiera sido muy bueno tener aquí la presentación precisamente del ministro, si efectivamente hay un programa frente a esto del cual ha hablado el presidente, el mismo ministro, pues es insuficiente incluso en sus objetivos frente a las cifras que hemos presentado de los denominados ninis, y no tiene una participación organizada de los jóvenes. Y lo mismo, porque tiene que ser exclusivamente en algunos municipios e incluso torpedeado, obstaculizado por el gobierno nacional, como es en el caso de Cali, aquí mismo en Bogotá y en otras ciudades, el de que no se le dé esa dimensión política a esa gran población juvenil. De no ser así, digamos, muy posiblemente frente a esa dicotomía en que los jóvenes legitimen el Estado o legitimen las mafias y los grupos ilegales, va a seguir reproduciéndose en el país un nuevo ciclo de violencia. Y eso es, digamos, lo que tendríamos que discutir y evitar, porque eso fue lo que pasó en el 77. El 77, sin duda, con otras características distintas, muchos jóvenes fue al narcotráfico, a las guerrillas, y no hemos podido salir de ese ciclo. Y allí, en el 77, también hubo una manifestación de esa población que no se supo entender. No se supo entender esa nueva franja demográfica, pero que no es solo demográfica, que es política. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Celis. Pues ha abierto usted el debate con una cantidad de elementos que ha traído a colación, algunos de ellos que teníamos pensados plantear, por ejemplo, el último que usted tocó, y es la posible correlación de este desempleo juvenil creciente con el aumento de la delincuencia. Y otro elemento importante que queríamos plantear hoy, que usted también ya
abordó de alguna manera es el tema de la asociación del estallido social, de los puntos en donde se concentraron los sitios de la protesta con el tema del desempleo, con los lugares donde además hay mayor desempleo juvenil. Nosotros tenemos un elemento importante que queríamos plantear a discusión y es que, como dijo la doctora Cecilia López, este es un problema que viene de lejos y en Colombia algunos lo han estudiado con mayor o menor intensidad, a veces se ha desestimado, en otros gobiernos se ha tenido un poco más presente el problema, pero yo quisiera preguntarles si de todos estos programas que han surgido a lo largo de estos últimos 30, 40 años, que el problema ha sido evidente, ¿existe algún proyecto que haya sido medianamente exitoso? ¿Algún programa que haya mostrado que logró impactar realmente en los índices de empleo juvenil o no lo hemos conseguido? Y la historia es una historia de fracaso. No sé si... Sí, claro, doctora. No, es que aquí me están dando muy duro porque más o menos que no dije nada. Entonces yo sí quiero aclarar porque yo sí creo que dije algo. Yo creo que aquí un tema importante es que se ha hecho un análisis en los últimos años, sobre todo en los últimos años, con este modelo en donde todos sabemos perfectamente cuáles son las visiones limitadas, se ha hecho un análisis supremamente reducido de lo que pasa en el mercado laboral. Y lo que yo insisto es que mientras no entendamos que no es solamente la política económica, que no es solamente, primero que no hay que verlo como un producto, sino hay que verlo como el empleo como el resultado de toda la estrategia económica y de lo que pasa con la política social. Yo creo que es una crítica fuerte a lo que hemos hecho, donde la política social se volvió subordinada de la política macro y se limitó a los subsidios. Y yo creo que la formación de capital humano dejó de jugar un papel importante, que no es solamente educación, es nutrición, eso es la misma salud. O sea, yo sí, me perdona aquí Douglas, mira, la verdad es que yo creo que aquí hay que mirar el mercado laboral de una manera distinta, eso por un lado. Entonces no es que yo venga aquí a dar clases de economía básica, no, perdóname, yo me frustraste, pero yo creo que esta pelea es una pelea muy de fondo, pero bienvenido el debate. Yo creo que sobre qué se ha hecho, mientras se tenga esta visión tan reducida, ¿sí? De qué sucede en el mercado de trabajo, que entonces tenemos que darle todas las preventas al sector privado porque él es el único que va a generar empleo, como si todo lo demás se diera por naturalmente. Obviamente no vamos a tocar el problema central, que es que este sistema colombiano ni está formando la mano de obra que toca, ni está generando la demanda de empleo que toca. Y ese es un problema estructural de cómo estamos manejando el desarrollo. ¿Sí? Yo no creo que se haya hecho, sinceramente, nada específico que haya tenido éxito. Es que lo único que hizo la pandemia fue profundizar unos problemas que veníamos. Y el otro tema que me parece importante es que mientras no hagamos una crítica objetiva de por qué América Latina fue la región que recibió el golpe más duro con la pandemia y Colombia no es la excepción. Colombia inclusive puede que en términos económicos no le esté yendo tan mal, pero en términos sociales es un desastre. Aquí no está dándose una reactivación social. Entonces, mientras no haya una crítica de cuánto contribuyó ese modelo y se sigan aplicando esas mismas estrategias de aquí en adelante, que es lo que están haciendo, ¿sí? No vamos a resolver los problemas de fondo. Eso es lo que yo creo. Yo no creo que aquí nunca he visto ni que el problema del desempleo juvenil sea un tema que le importe a la gente que toma las decisiones, ni el problema de la mujer. Y ahí entro con el tema de la economía del cuidado. Mientras sigamos asignándole a la mujer su papel de cuidadora y todo el mundo se lave las manos y que cocine y limpie la casa, que eso no importa, así se eduque, aquí no vamos a resolver el problema más grave que tenemos, que es el de las mujeres jóvenes. Es que 32% o 30% de desempleo de las mujeres jóvenes, eso es inmanejable. Pero como son las mujeres, a nadie le importa. ¿Dónde está la estrategia dirigida a las mujeres? ¿Dónde está? Acabo de leer un artículo del New York Times donde están diciendo que el cuidado no remunerado ya se limitan a la atención a menores, que es solamente una parte de todo el cuidado. Mientras eso no pase, las mujeres no tienen chance de ser autónomas. Pero eso a esta sociedad no le importa.
Y esa es la sociedad en general. Pero esta sociedad machista latinoamericana y colombiana menos. Entonces yo sí creo que aquí sí hay unos temas de fondo que son importantes. El otro tema que quisiera decir para terminar es que yo sí creo que aquí hay un tema fundamental y es la politización de la juventud. Nosotros, la generación nuestra, yo probablemente soy mayor que todos ustedes, no tengo ni idea, pero nuestra generación, yo decía, nosotros nos volvimos rebeldes cuando nos volvimos viejos, porque nosotros pertenecimos a esa generación que había que obedecer a los papás y a las mamás y uno no podía hablar cuando estaban los mayores hablando. Los jóvenes rompieron eso. Los jóvenes mandaron todo eso a archivarse y hoy se están politizando. Esa generación es la que puede cambiar y es esa politización de la juventud la que tenemos que capitalizar, porque es la política la que toma las grandes decisiones para cambiar el rumbo de una sociedad. Muchas gracias, doctora Cecilia. Profesor Juan Carlos. No, yo creo que escuchemos otras preguntas porque yo concuerdo totalmente con la doctora Cecilia. O sea, le estaba pasando precisamente a la profesora Alejandra el libro, se lo pasé porque por aquí no me dio para colgarlo, el libro de la misión alternativa de empleo e ingresos. Y allí hay propuestas frente al tema, pero precisamente significan cambiar de modelo. No podemos continuar con un modelo a rajatabla como el modelo neoliberal en Colombia, la especificidad del modelo neoliberal en Colombia, no para hablar de generalidades, un modelo que en el caso nuestro ha hecho énfasis en el sector financiero, ¿sí? En el extractivismo, ha reducido al 12% la producción de la industria manufacturera, y vimos en la pandemia que aún sectores donde debíamos ser fuertes, como el sector agroindustrial, en el sector avícola, pues dependemos de insumos de los Estados Unidos. Entonces, son esos los aspectos que habría que efectivamente tratar. ¿En qué sectores nos vamos a especializar? Sin duda, el sector agrario es muy importante para nosotros, que no podemos desvincular ese sector agrario de la industria, porque el sector agrario requiere precisamente industria para producir sus insumos. Habría que pensar un modelo no totalmente abierto. Algunos hablan de un modelo, pues no exactamente total de sustitución de importaciones, pero sí por lo menos selectivo de sustitución de importaciones, de fomento. No hay una banca de fomento en el país. Eso se ha perdido también. No hay, en términos más generales, no solo una infraestructura, sino un planteamiento de una integración territorial. Esto de las 4G, tiene bastantes problemas. Por ejemplo, un problema técnico que aquí lo han dicho colegas de la Universidad Nacional, se hacen carreteras de 4G de 3 carriles, cuando debieran ser de 4. O sea, y ya cuando hacen la rectificación cuesta lo mismo que costó hacer los 3 carriles. Cuando van a hacer el 4º carril, cuesta lo que costó los 3 carriles. El problema de los puertos. El problema de los puertos es gravísimo porque ya estamos en un momento post-Panamá, es decir, donde estos barcos que llevan los containers no caben por el canal de Panamá y esos containers post-Panamá requieren un calado de 18 metros mínimo. Y el único puerto que tiene las características acá en Colombia es el de Cartagena, porque los demás son puertos donde desembocan grandes ríos, tanto el de Barranquilla, el Magdalena, como el de Buenaventura, donde desemboca el segundo río más caudaloso del mundo, que es el San Juan. Entonces, por lo tanto, la sedimentación hace imposible tener un buen puerto allí. Y no tenemos, digamos, pensado la integración territorial en esa perspectiva. Y se habla de una economía hacia la exportación, pero ni siquiera tenemos pues una integración regional de la infraestructura. La misma producción de esa infraestructura generaría empleo, el fomento a la vivienda, con el déficit tan alto que tenemos de vivienda, igualmente podría generar empleo. Durante la pandemia, los movimientos sociales y el paro nacional levantó la propuesta de una renta básica para estimular precisamente
la, la, la demanda, pero hubo oídos sordos a esto y pues se implementó este ingreso que es bastante pues pírrico Ridículo. y ridículo, exactamente. Entonces, si hay propuestas, vienen haciendo distintas propuestas. Acaba de publicar también un libro acá dirigido por el profesor Iván Darío Restrepo y Jairo Orlando Villabona, precisamente Cambio de Rumbo, donde 18 grupos de investigación de la Universidad Nacional y otras universidades nos integramos para hacer propuestas. Y se están haciendo propuestas desde otros sectores, pero necesitamos también tener pues un buen diagnóstico. Muchas gracias, profesor Juan Carlos. Bueno, hay dos preguntas que habíamos también discutido o se las había enviado a ustedes y que queríamos tratar hoy y luego vamos a pasar a las preguntas del público. Voy a plantear esas dos preguntas porque creo que pueden ser todavía más generadoras de debate. Una tiene que ver con el tema pensional. Yo pues coordino la maestría en actuaría y finanzas y ese es un tema en el que venimos trabajando desde hace tiempo. Y como bien decía la doctora Cecilia, pues desperdiciamos y estamos desperdiciando y ya llevamos años desperdiciando el bono generacional del cual gozamos. O sea, teníamos una población joven, teníamos todavía una pirámide poblacional medianamente normal, en donde los jóvenes son más y la población madura y mayor son mucho menor, de manera que esta población joven, si se le hubiera incorporado al mercado de trabajo, y hubiera podido al mercado de trabajo formal con todas las garantías y hubiera podido cotizar al sistema de pensiones, pues nos hubiera permitido gozar de unas ciertas reservas pensionales para garantizar las pensiones de las personas mayores, por lo menos en el tema del régimen de prima media. Es una cosa curiosa porque por un lado pues está el ataque al régimen de prima media, la propuesta de reforma tributaria plantea el marchitamiento de Colpensiones basado en ese argumento, y es el argumento de que la solidaridad intergeneracional ya no tiene sentido en el mundo de hoy. Ese es el argumento principal de Asofondos, precisamente, ese es el argumento fuerte, y es que no podemos pensar en un sistema que se establezca sobre la solidaridad intergeneracional. Eso para deslegitimar prima media y el sistema, pues, de pensiones públicas que manejamos. Entonces se nos viene un problema tributario muy grave, un problema pensional muy grave que está asociado a este problema de desempleo juvenil y al hecho de no haber tenido unas políticas públicas que hayan sido capaces de capturar esa población juvenil, incorporarla a un mercado laboral estable y formal, de forma que no tuviéramos el problema tan serio que se nos avecina en temas pensionales. Ese es un punto pues que quería preguntar qué opinan al respecto. Y el segundo punto, de una vez para no demorarnos más, sino para que puedan tratar los dos, tiene que ver con el tema de educación. Somos la Universidad Nacional, ocupamos el primer puesto en el ranking empresarial, es decir, nuestros egresados son los que son más apreciados por el sector, por el empresariado, por los industriales, por el sector empresarial, son los que mayor son contratados, digámoslo así, y tienen el mayor prestigio. Eso viene siendo así desde los últimos 10, 15 años en todos los rankings que miden ese aspecto. Sin embargo, por ejemplo, en mi caso particular, que coordino esta maestría en actuaría y finanzas y que me encuentro muy a menudo con los empresarios de este sector, me suceden cosas como estas, se las voy a contar. Me dice un gerente de una firma, es que sus egresados están muy bien preparados. Sus egresados saben programar en R, manejan Python, hacen un montón de cosas y yo lo que necesito es alguien que maneje Excel avanzado. Entonces yo lo que hago es hacerle una prueba de Excel avanzado y ese muchacho que es un matemático, que sabe programar, que incluso sabe de modelamiento de Machine Learning y cosas de esas, pues no sabe Excel avanzado, porque obviamente nunca lo ha necesitado ni lo ha usado porque está en otro nivel. Y eso es lo que la empresa pide. Entonces parece haber unas expectativas que no casan entre la empresa y la academia, por lo menos esta academia, ¿no? Por lo menos esta academia. Entonces
pareciera que estamos enseñándolos a cazar dinosaurios en un mercado, ¿no? Que todavía no aspira tanto y no logramos sintonizar. Yo no sé si nosotros, Universidad Nacional, tenemos que tenemos que preguntarnos si tenemos que capacitar para el empleo. Si esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Yo realmente creería que no. Pero esa es la pregunta que que nos piden desde fuera todo el tiempo. ¿Cómo está produciendo usted a sus empleados? ¿No? Esos son los empleados que está exigiendo el medio y pareciera, por lo menos en estas áreas un poco más especializadas, que no, ¿no? Que sí logramos producir un profesional de excelentes calidades, pero el mercado está pidiendo mucho menos y obviamente quiere pagar mucho menos. Entonces hay un desfase entre lo que esta academia produce y lo que el mercado está solicitando. Y eso va pues a una discusión mucho más profunda y es con respecto a lo de la educación para el empleo y todo esto. Entonces, bueno, quisiera que pudiéramos discutir 5 o 6 minutos cada uno sobre el tema y pasamos a las preguntas del público. Muy bien. No sé si quieres que yo arranque. Quiero hablar de pensiones, fundamentalmente. Después, si me queda tiempo, eso. Es inconcebible que en una sociedad tan desigual se piense que no tenga que haber solidaridad. Eso a mí no me cabe. Cuando yo escucho a Eduardo Lora, yo no lo puedo creer. Les digo que tengo un libro archivado que hicimos con el Banco de la República de un seminario internacional donde en el año antepasado se trajeron todos los expertos habidos y por haber y se trajo todas las propuestas de Colombia. ¿Y sabe qué hicieron? Lo archivaron. El Banco de la República lo tiene guardado. ¿Por qué? Porque a sus fondos es quien manda. Porque es Sarmiento Angulo el que manda. Y a Sarmiento Angulo lo único que le interesa es que lo toquemos los fondos de pensión. ¿Y saben cuál es la gran propuesta del Estado? Y la gran propuesta que van a sacar es que simplemente nos ocupemos de que los viejitos, porque además son así, no son los adultos mayores, los viejitos tengan un mínimo para que no se mueran de hambre. Y se les olvida la otra cara que tiene que ver con los jóvenes. Ah, no, eso es, ¿saben lo que me dijo Eduardo Lora cuando yo planteé esto en una reunión donde estaba todo el mundo? Yo no sé para qué me invitan. Bueno, en todas partes me vacían, pero no importa. Pero ahí sí, pues con mayor razón, porque yo estoy totalmente en desacuerdo, pero me invitan. Resulta que el argumento de Eduardo Lora cuando le dije, ¿cómo puede hablar de reforma pensional? ¿Cómo se atreven ustedes a salir a hablar en esta pelotera en que están los jóvenes, con toda la razón, a hablar de lo que ustedes están proponiendo cuando ustedes se están olvidando de la otra cara del sistema pensional, que es darle a los jóvenes la oportunidad de que tengan una vejez digna? Ah, no, esa es la caja de Pandora, me dijo Lora. No destapes la caja de Pandora. O sea, la caja de Pandora es mirar las dos caras de la reforma pensional, porque lo único que quieren es mostrar aumento de cobertura, dándole unas limosnas a los pobres y olvidándose que los jóvenes tienen que construir una pensión, porque ahí sí tiene que haber solidaridad y tiene que haber solidaridad intergeneracional. Si nosotros los colombianos nos vamos a quedar callados frente a ese adefesio de reforma, que básicamente es darle más plata a Sarmiento Angulo para que hagan lo que les parezca. ¿Cuánta plata tienen en este momento? Yo no sé cuántos billones tienen ya. Y todos los que han puesto su plata, ¿qué pueden esperar? ¿Que se nos explote como en Chile con unas pensiones que nos llegan al 20 o 30%? Con el argumento de que todo el déficit pensional lo genera Colpensiones. Se les olvidan los militares, se les olvidan los maestros, se les olvidan todos los empleados públicos. Yo en ese libro tengo un capítulo sobre esos regímenes especiales. Ah, pero el libro está guardado en el Banco de la República, porque el señor de esos fondos, Santiago Montenegro, le dijo, amenazó al anterior gerente del banco que eso era sesgado. Cuando tuvimos el asesor de Piñera de Chile diciéndonos, ojo con esta reforma de los fondos, ojo, mira lo que a Chile le ha tocado. Entonces, yo creo, aquí hay un problema muy grave con el sistema pensional. Y ahí verás si los colombianos nos vamos a dejar meter, espérenme un segundo, mami, calmen, los colombianos nos vamos a dejar que se haga una reforma pensional, ¿qué es lo que le interesa? Mostrar ampliación de cobertura con la solidaridad con la población joven, olvidándose a los jóvenes, con la población vieja, perdón, olvidándose de los jóvenes. Ahí veremos a ver la pelea que tenemos que dar. Sobre el otro punto, yo soy mucho menos experta en eso, pero ¿no será que nos falta ese nivel intermedio? No hay derecho que sacrifiquemos gente tan bien preparada simplemente porque la industria está colgada en términos de innovación. ¿Cuánto se gasta en innovación en este país? Además tenemos un ministro de Ciencia y Tecnología que es un ministro que está acusado de plagio. Es que miren dónde estamos.
Es decir, ¿dónde está el valor de la ciencia, el valor del conocimiento en esta sociedad? Yo no sé si realmente lo que nos falta aquí, en vez de bajarle el nivel al esfuerzo que se le ha hecho tan grande preparar gente capaz, ¿sí? ¿No será que nos falta un espacio, que es una educación técnica que aquí nunca se le ha puesto la atención, entre otras cosas porque esta sociedad ha subestimado a la gente que no es doctor, falsamente llamado doctor? Pero me parece que ese es un tema muy importante, profesora, que yo creo que ustedes que son mucho más expertos en esos temas pueden darnos más luces. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cecilia. Profesor Juan Carlos. Bueno, yo no soy experto en lo de pensiones, pero precisamente, profesora, pues usted me podrá corregir, pero ni siquiera sabemos cuántos son los que están cotizando a pensiones. No tenemos una buena estadística al respecto, ¿sí? Además, porque puede pasar en un mercado laboral flexibilizado que una persona pues cotiza 2 meses en un año y luego después vuelve a cotizar. Entonces, no se ha podido hacer ese estudio actuarial, ¿sí? Y así como en el tema de tierras, como no sabemos a quién pertenecen las tierras en este país y no quieren hacer el catastro que se acordó en La Habana, pues igual pasa con las pensiones, ¿sí? Entonces es un tema grave. Lo otro sobre pensiones es, bueno, todavía no se ha hecho suficientemente el análisis, pero el que la Corte haya tumbado esto del piso de protección social es un hecho muy importante, porque eso estaba acabando con el salario mínimo y estaba llevando no solo a acabar con el salario mínimo, sino a que ya de por sí estas pensiones de los fondos privados son ridículas, y cuando sigan madurando va a haber más malestar social como lo hay hoy en Chile, porque y tengo compañeros de aquí en la universidad que se afiliaron hace unas décadas a fondos privados y hoy no se pueden pensionar porque quedarían con una pensión de 2 salarios mínimos o incluso menos. Entonces, esa es una tragedia y que todavía no se le ha dado toda la dimensión y quieren, digamos, esa será, digamos, el debate hacia la próxima gobierno de una nueva reforma pensional que aumente pues, la edad de pensiones. En eso habrá que dar un debate y es el debate sobre el tiempo de trabajo, digamos que también hace parte de las expectativas de los jóvenes. Con el neoliberalismo en todas partes del mundo, pues ya no hay jornada de trabajo, eso se eliminó. Álvaro Uribe es el que propone la reducción de la jornada de trabajo. Hay una reforma de la reducción de la jornada de trabajo inaplicable, porque en la estructura flexibilizada del mercado laboral, ¿cómo se va a regular eso? Y con tan pocos inspectores de trabajo que la hagan cumplir, ¿cómo se va a cumplir eso? Aquí en la pandemia yo me he relacionado mucho en el sector donde vivo con las personas que están en los restaurantes. Esas personas trabajan a la semana hasta 60 horas. ¿Y quién regula eso? ¿Sí? No solo no cumplían los protocolos de bioseguridad, sino que pues desde hace rato les redujeron a la mitad el salario y la jornada laboral siguió igual y muy por encima de lo que dice el Código Sustantivo de Trabajo. Y de esa manera, ¿cómo se va a tener una ciudadanía? Una ciudadanía digna si no hay ciudadanía laboral. Y en cuanto al tema de formación para el empleo, pues nuestro colega aquí también de sociología, Víctor Manuel Gómez, ha insistido mucho precisamente en ese tema de que se debe ampliar esa educación técnica y tecnológica. Es muy importante, pero también hay que ver cómo. Uno, vamos a eliminar el SENA. Prácticamente hoy ya hay pasos muy grandes hacia allá y de que se contrate la formación técnica con multinacionales. ¿Qué significa eso? Porque con el SENA teníamos ciertas condiciones, digamos, de accesibilidad, de autonomía de las personas frente a esa educación. Hoy, bajo un contrato que haga una empresa con una de esas multinacionales, pues se incrementa la discrecionalidad de las empresas frente a los trabajadores al definir la manera en que ellos ingresan al mercado laboral.
en todas sus condiciones salariales a otras formas. Y no se posibilita la discusión sobre el contenido de la educación, porque el contenido no puede ser meramente técnico, la educación tiene que tener otras dimensiones. Frente al ejemplo que usted decía, es fundamental. Es decir, si alguien tiene una formación avanzada y con distintas dimensiones del conocimiento, pues puede que en el momento del examen para entrar a un puesto no sepa Excel avanzado, pero si tiene esa formación, en cuestión de 1 o 2 semanas lo puede aprender, ¿sí? Porque tiene pensamiento crítico, porque tiene capacidad creativa, porque tiene capacidad de aprender. Pero la formación técnica que hoy se hace bajo los modelos predominantes de competencia, no necesariamente todos esos modelos de formación por competencias son descartables, pero los modelos reduccionistas de formación por competencias, digamos que no tendríamos esa posibilidad, sería muy estrecho el margen de maniobra para las personas formadas allí. Muchas gracias, profesor Juan Carlos. De acuerdo con usted en ese último punto, totalmente de acuerdo. Y bueno, lo que sí creo es que la academia tiene que estar en permanente diálogo con la industria y que los profesores debemos estar hablando con la industria y debemos estar preguntando hasta dónde vamos en esa formación y bueno, y de acuerdo con usted que reducirla a la mera adquisición de competencias, por lo menos para esta academia no debería ser el único derrotero, el único camino. O sea, debe ser una formación mucho más amplia. Bueno, pues vamos a abrir unos minutos, pues, intervenciones para el público. Le voy a pedir bueno, las intervenciones les voy a pedir que sean cortas, 1 minuto. Entonces vamos a pedirle a Gloria Perales, que tiene la manito levantada desde hace un ratico. Bueno, yo tengo varios comentarios. Quisiera comenzar con la señora Cecilia acerca del tema del análisis de género, ¿no? También hay que tener en cuenta, concuerdo con que es un problema que viene ya desde hace mucho tiempo, un problema estructural histórico, pero que la pandemia ha intensificado. De igual manera, es también un problema cultural. Entonces, no hay que dejar eso de lado porque tenemos una sociedad tremendamente machista y patriarcal, lo cual ha producido, ¿no?, esa diferenciación de las mujeres en el sector, en el mercado laboral. ¿Cómo entran las mujeres en el mercado laboral? Se evidencia también que es por sectores, ¿no? La mayoría de las mujeres trabajan en trabajos de cuidados, entonces eso está muy ligado también a su rol de género, impuesto por la sociedad, claramente. Otra cosa que me parecía importante que ya mencionaba acerca de la migración, yo lo pensé más como esa pérdida también del capital humano, ¿no? El Estado colombiano no ha sido capaz de producir esas oportunidades laborales ni de educación, entonces la población juvenil tiende a migrar hacia países que le otorguen mejores oportunidades laborales, educativas, asimismo mejor calidad de vida. También los conflictos sociales han producido que la población juvenil salga, ¿sí? Entonces también eso me parecía importante porque es algo que limita o impide el desarrollo del Estado como tal, ¿no? Porque no hay formación, no hay, ¿cómo decirlo? Porque las personas que tienden a estas dinámicas son personas con formación académica alta, ¿sí? Entonces también por ese lado. Otro comentario sería el tema de la cultura, ¿no?, de la guerra, que es algo también muy importante, pues aparte de todos estos factores que han impulsado las movilizaciones, también es cómo el papel del Estado se ha representado, ¿sí? Criminalizando el pensamiento crítico, siendo indiferente, además que pues ya venía con una incapacidad de brindar sostenibilidad.
pues la pandemia agravó todas estas problemáticas y el Estado no ha sido garante de diálogo, no ha sido garante de discusión, ¿no? Con los sectores, los diferentes sectores de la sociedad que se han movilizado, sino que por el contrario ha reproducido esa cultura de la guerra, ese odio por los diferentes medios de comunicación, estigmatizando, planteando unos estereotipos y unos caracteres negativos sobre las poblaciones que migran, ya no solo las poblaciones que se manifiestan. Bueno, ¿alguno de nuestros panelistas quiere responder o doctora Cecilia? Sí, muy rápido. Mire, es que ha pasado, con respecto al primer punto, ha pasado una cosa increíble en la pandemia. Es decir, ha pasado una cosa muy negativa y es que quienes han pagado el costo más alto de la pandemia han sido las mujeres y es un fenómeno en el mundo. Y lo han pagado de dos maneras. Lo han pagado porque han salido del mercado laboral y segundo porque hay una crisis del hogar. Hay un libro que se los puedo mandar, que lo sacamos con FESCOL, una encuesta que hicimos en Bogotá en el momento del confinamiento. Ustedes no se imaginan lo que ha pasado en el hogar. O sea, una crisis de la que nadie habla. Son unos horarios absolutamente absurdos de parte de las mujeres, pero también de los hombres. Es decir, porque a los hombres algo de cuidado están haciendo, pero el grueso es trabajo, están trabajando más por el mismo o por menos sueldo, algo que Juan Carlos ya planteaba. Bueno, pero eso es lo costoso, pero hay una cosa positiva que es que el cuidado por primera vez salió de esa oscuridad en que estaba y hoy se reconoce que fue la única actividad que no paró. Ni el cuidado remunerado ni el no remunerado. ¿Pero por qué? ¿Por qué perdimos todo el esfuerzo de las últimas décadas? Por una sencilla razón, es mi posición, me perdonan, pero mi posición personal, porque todas las estrategias que se hicieron sobre género no trataron de quitarle la imagen de que la cuidadora era la mujer. Y eso sigue persistiendo y mientras eso exista, eso le afecta a todo. ¿Por qué? No solamente porque se recluye en el hogar, porque nadie la va a sustituir, no es objeto de políticas públicas el cuidado no remunerado, sino que además, como la mujer, esa es su función principal, cuando va al mercado laboral, lo demás es marginal, lo demás es secundario. Entonces la niña joven no puede ser gerente porque va a quedar embarazada. La señora mayor no puede ser presidenta porque tiene que cuidar a los nietos. ¿Sí? Mientras el cuidado siga así, mientras nosotros no rompamos la imagen de la mujer cuidadora y el hombre proveedor, estamos muertas. Mientras el cuidado no se saque del hogar y se demuestre que en la pandemia le ha empezado a demostrar que cosas que se hacían en el hogar las puede hacer el mercado y que cosas que se hacían en el mercado ahora se hacen en el hogar, como fue la educación, como fue la misma salud. ¿Dónde está la brecha productiva que los economistas han usado para decir, no, lo que las mujeres hacen en la casa no existe? Así valga 20% del PIB. Entonces, ese es el punto central. Llegó el momento de sacar el cuidado del hogar y que lo asume el Estado y el mercado, así las feministas se pongan histéricas. Pero esa es la única forma de romper esa brecha que ha impedido que hombres y mujeres tomen las mismas decisiones. Yo me quiero quedar en mi casa cuidando a mis hijos, perfecto. No, yo quiero dividirme entre el cuidado, pero tengo un Estado y un mercado que me ofrece la posibilidad de que ese cuidado se vuelva muy importante, lo controla el Estado, tenga normatividad para que no haya los abusos con el cuidado, se valore por el precio que tiene, ¿sí? Y el Estado lo suministre a los sectores que no pueden asumirlo económicamente. Pero mientras esa imagen no se rompa, esa fue la falla de la estrategia de las últimas décadas, es lo que yo creo. Y es de donde debemos empezar de aquí en adelante. Muchas gracias. Gracias, doctora Cecilia. Profesor Juan Carlos. No, pues la doctora Cecilia es de las principales autoridades en América Latina en el tema, precisamente la economía del cuidado. Habría que agregar, pues, el dramatismo adicional que tienen las mujeres racializadas. Digamos, volver a Cali, las mujeres afrodescendientes que se ocupan fundamentalmente de trabajos de cuidado, ha sido un drama y sobre ellas, digamos, se recargan varias discriminaciones a la vez. Es decir, los vectores de opresión que hay sobre estas mujeres es impresionante y sin embargo se mantienen ahí sosteniendo sus familias y muchas veces en condiciones pues de madres solteras y demás. Son dramas impresionantes. Además, está todo el tema de las cadenas de valor globales del cuidado,
porque muchas de estas mujeres están en la migración y están encadenadas en migraciones hacia países vecinos, hacia Estados Unidos y Europa. Y allí, a su vez, se da otra discriminación adicional, que es trabajar en condiciones de ilegalidad en esos países. Muchas gracias, profesor Juan Carlos. El profe José Jairo tiene la manito levantada también. Profe. Bueno, gracias Alejandra por darme la oportunidad. Yo llegué un poquito tarde, pero adivino lo que se había hablado un poco antes. Me llamó muchísimo la atención el título de la conferencia y yo empezaría con una frase. Los niños y los jóvenes no son el futuro, son el presente. Decía la doctora Cecilia que pues consideraba la más veterana del grupo, pero no, creo que le gano a la doctora Cecilia y tal vez Carlos López, que por ahí lo veo, también le gana un poquitito, pero en fin, no hablemos de edad, porque no le voy a preguntar su edad. Yo empiezo señalando una cosa. Ciertamente, la doctora Cecilia tiene la razón. Las mujeres son las más vilipendiadas en una sociedad como la nuestra, particularmente la colombiana, pero también en un país como Estados Unidos. Creo que la cosa cambia en países nórdicos y tal vez en otras partes del mundo, pero poco. Y los niños también han sido desconocidos. Los niños se convierten cada vez más rápidamente en jóvenes. Por eso es ridículo pensar que a los niños hay que prepararlos en la forma en que los estamos preparando, porque casi que ellos mismos se preparan solitos si tienen una buena guía. Pero ese es otro tema para después. El problema de los jóvenes, que es el que aquí se está tocando, los y las jóvenes, es muy grande y va a ser mucho mayor en países como es nuestro y prácticamente en todos los países. Estaba examinando hace poco un libro que me compré hace un par de años que se llama Un Mundo Robot. No se los voy a leer, es un mamotreto, pero en términos generales es el planteamiento de los problemas que trae la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial va a dejar sin empleo a las 3/4 partes de la humanidad. Y no porque estén muy bien preparados, como decía estúpidamente nuestro ex rector Marco Palacios. Decía, es que los estamos preparando demasiado. Él decía, recortemos todas las carreras. Ese no es el problema. Qué pena con el historiador Palacios. El problema es que ellos se han preparado muy rápido. Hay jóvenes que a los 15 años o 14 años ya son innovadores, son emprendedores, son capaces de hacer 1000 cosas, son capaces de cambiar el mundo y no se les está dando oportunidad. Entonces, la educación pensada para el trabajo, y en eso difiero de la preparación que da el SENA, es totalmente equivocada. Lamento, y sería terrible, como nos dice el profesor Celis, que el SENA parece que está en vías de extinción, porque forma una mano de obra calificada bastante grande, bastante nutrida, y me parece que en general ha preparado a la gente para el trabajo. Ese trabajo le corresponde al SENA, pero la educación básica, desde el preescolar y antes, desde el jardín infantil, debe estar pensada para formar al ser humano. Cada vez se necesita más sentipensantes, no solamente pensantes. El problema de la crisis climática, como la llaman, y la crisis ambiental, es que no sentimos, no digamos ya compasión por el prójimo, pero tampoco tenemos ninguna sensibilidad con los animales, ni con las plantas, ni con el resto de seres vivos. Tienen que prepararnos de nuevo para que empecemos a sentir sobre eso que nos rodea y entender mejor dónde se originan precisamente en la economía, totalmente equivocada desde que se fundó, porque creía la economía que los recursos eran
inacabables, eran infinitos. Y la segunda ley de la termodinámica, y me lo puede corroborar el profesor López, es infalible. Los recursos son finitos, el universo es finito y la Tierra mucho más. En fin, esto nada más para decirles que tenemos que preparar mejor a esos niños, niñas y jóvenes, porque son el hoy, y hay que prepararlos rápido para que sean seres humanos con otra mentalidad cultural, no con ese mecanicismo y determinismo con que nos prepararon a nosotros. Entonces, es muy grave, el sistema pensional ciertamente terrible, y voy a tratar de terminar muy rápido porque sé que pues tenemos tiempo limitado, pero entonces yo quisiera decirles, miren, si 3/4% de la mano de obra va a quedar sin trabajo dentro de poco con la cuarta revolución industrial, entonces hay que pensar en que la gente vaya a trabajar menos tiempo y salga pensionada. Eso es lo mínimo que merecen. Como decía Cecilia, estoy totalmente de acuerdo. Lograr que los jóvenes tengan la oportunidad de una vejez digna, indudable, pero es que los niños no tienen porvenir. Yo les recuerdo una columna de nuestro querido poeta, ensayista y novelista William Ospina. A los colegas de la Nacional suelo mandarles sus columnas y sus meditaciones. Una carta para Puerto Resistencia. Si no la han leído, hasta me gustaría leerla, pero no hay tiempo para eso. Y entonces empieza diciéndoles, es que parecería que no nos hubiéramos visto nunca. Y es cierto, parecería que nosotros no hubiéramos visto a los jóvenes nunca. Y los desconocemos. Y desconocemos sus capacidades. Eso es terrible. Entonces, simplemente para terminar, yo creo que si se trabajara de los 25 hasta los 50 años en general, ¿cierto? Para en esos 25 o en menos tiempo salir pensionados, tener una vejez digna y poder disfrutar de todo lo que esa cuarta revolución nos promete, que en su mayoría es fantasía, porque los beneficios se los apropian en esa pirámide que conocemos muy bien, ¿cierto? Y se queda la base totalmente... la plusvalía no se aprovecha en la base, sino arriba, los Luis Carlos Sarmiento Angulo y personas como él. Pero entonces los recursos económicos son cada vez mayores, pero cada vez están peor de distribuidos. Y el trato del medio ambiente, que no es medio, es doble, porque hay un ambiente natural y hay un ambiente cultural, por eso es doble. Entonces, se podría beneficiar esa población pensionada joven de todo ese medio ambiente cultural que les creáramos a partir de industrias culturales creativas y demás, seguir aprovechando su creatividad, pero sin forzarlos a trabajar cada vez hasta más lejos. Claro, por supuesto, yo me alegro muchísimo de que yo a mis 75 años todavía soy profesor activo en la Universidad Nacional, pero son casos excepcionales, ¿verdad? O sea, no todo el mundo tiene sus privilegios, ni las mismas ganas. Yo sigo con las mismas ganas de seguir trabajando y aprendiendo de ustedes, como he aprendido hoy de la doctora Cecilia y del profesor Celis, y por supuesto de todos los que intervinieron, profesor Reyes, también he aprendido mucho. Muchísimas gracias, me extendí demasiado, yo sé, pero hay que pensar otra manera de concebir el mundo, no desde esa economía determinista y fatal que se creó desde hace, no sé, 250 o más años, fatal, pero ya venía desde atrás mal, porque como dice mi colega de la Universidad del Bosque, Carlos Eduardo Maldonado, Occidente es una civilización que nació enferma. El neoliberalismo no es solamente en Colombia, puede ser peor en otras partes, pero aquí estamos terriblemente mal, pero estamos más allá, peor que en el neoliberalismo. Estamos en yo lo llamo un ducado. Colombia ya no es un país, sino un ducado. Y no estoy aludiendo a un apellido especial, simplemente pues el que diga Uribe fue el que ganó. Muchas gracias. Profe José Jairo, muchas gracias. ¿Algún comentario, doctora Cecilia, frente a lo que ha dicho el profesor José Jairo? Bueno, muy inspirador. La verdad es que Gracias. sí es cierto. Mira, sobre este tema de la robotización, yo tengo una preocupación muy grande.
por un reciente estudio que salió del Banco de la República de un grupo de mujeres economistas que terminaron concluyendo, hicieron un estudio serio del siglo XX que ha pasado con las mujeres, pero terminaron concluyendo que lo que había pasado en Colombia es que las mujeres empezaron a producir y a insertarse en el sistema productivo a finales de los 60 del siglo pasado. Hágame el favor. Y resulta que en 1978 se produjo un estudio en que hicimos exactamente lo mismo, pero partimos desde los chipchas, y ahí fue muy claro que las mujeres participaron en la etapa preindustrial de Colombia de una manera muy activa, en la industria del tabaco, en la producción de lo que se consideraba en ese momento como industria, que era producción de alimentos, dulces, etcétera. Y ahí la conclusión que yo les decía, el costo de ignorar esa realidad es que hay una cosa que se va a repetir, y es que cuando se sofistica la producción sale la mujer del mercado laboral. O sea, cuando la producción era primitiva, cuando se mezclaba el hogar con el trabajo como antes de la revolución industrial en el mundo, y aquí en Colombia en la época de la colonia y antes de mediados del siglo XX, la verdad es que las mujeres participaron mucho. Ignorar eso es ignorar que apenas se sofisticó, entre comillas, la industrialización, se sacaron a las mujeres. Eso nos va a repetir, y lo traigo a colación porque eso nos va a pasar con la cuarta revolución. Las mujeres, si no sabemos muy bien cómo manejar esto, vuelven y nos sacan. ¿Sí? Vamos a quedarnos por fuera. Por eso se necesita un análisis comprensivo, esta cosa tan parcial, siguiendo un estudio gringo que estudia el siglo XX. Una cosa son los Estados Unidos, otra cosa es Colombia, o sea, es decir, no mirar históricamente, no mirar la historia de una sociedad, lo hace caer a uno en conclusiones que van a ser muy serias o en recomendaciones que son obvias, como la que nos puede pasar, y por eso me refiero al tema que usted planteó, mi querido amigo, que es el tema de la cuarta revolución industrial. Como no nos pongamos las pilas de nuevo, las mujeres saldremos, no importa la educación que tengamos. Ese era mi comentario. Gracias. Gracias, doctora Cecilia. Profe Juan Carlos. No, muchas gracias al profesor José Jairo, a Cecilia por tocar este tema medular. De todas maneras hay que hacerse una pregunta. ¿Cómo será la cuarta revolución industrial, la automatización, la robotización, el blockchain, el big data en países de América Latina donde predomina una economía de servicios precarios? ¿Sí? Servicios precarios donde efectivamente lo que prima es extender las jornadas de trabajo, donde prima es reducir los salarios y no invertir en tecnología. Entonces, muy posiblemente la cuarta revolución industrial nos va a llegar a ciertos sectores, vanguardia en las economías nuestras, pero no a todos. Y más bien se va a aprovechar la cuarta revolución industrial para seguir precarizando, para seguir reduciendo salarios, para seguir aumentando jornadas de trabajo. Es algo paradójico, pero es lo que ha pasado en otros momentos de transformación tecnológica en el mundo, así como excluir a las mujeres. Y además de eso, pues como vimos en la pandemia, la gran pregunta era cuáles son los trabajos esenciales, y que eso profundiza el tema de la cuarta revolución industrial. Pero en la otra cara de cuáles son los trabajos esenciales es que se va a incrementar lo que llaman la población sobrante. Es decir, esa población sobrante donde están precisamente los ninis. ¿Qué va a pasar qué significará eso social y políticamente para países como los latinoamericanos, como países como el nuestro? ¿Sí? E insisto, donde en esta disputa permanente entre las mafias y el Estado, ganan las mafias. Y las mafias que están metidas en el Estado en formas de corrupción también, y donde no se puede concretar un proyecto serio de nación precisamente en función de eso, y la gente va a seguir siendo excluida de las distintas posibilidades que ofrece los desarrollos de la humanidad. Entonces, ese es el gran lío que tendríamos que enfrentar y ver cómo se puede generar una alternativa o alternativas. Bueno, muy bien. Ya para finalizar, hay una pregunta que han colocado en el chat. Esta ya es la última. Y es, la había mencionado algo la doctora Cecilia, pero me imagino que quieren una precisión mayor. Y dice, ¿cómo afecta al empleo juvenil la presencia de los venezolanos, la migración venezolana? Bueno, yo creo que obviamente compite, ¿sí? Es decir, eso sí, no hay nada que hacer. Pero hay una cosa que a mí me ha impresionado mucho.
como yo soy una crítica muy grande de esta política social de subsidios, yo lo he vivido personalmente y uno no debe pasar de la cosa anecdótica a la política, pero les cuento que es imposible conseguir mano de obra en muchos sitios y uno termina contratando venezolanos. Hablo de mi pequeña parcelita que tengo en Tabio. No ha habido poder humano para poder conseguir 3 o 4 trabajadores colombianos, porque todos están recibiendo subsidios. Y yo terminé buscando, bueno, afortunadamente ya están legalizados unos trabajadores venezolanos, que entre otras cosas me han resultado buenísimos. Obviamente hay una competencia, pero también fíjate el costo que puede tener una política social de subsidios, de limosnas. Es que eso desestimula tremendamente a la gente. Ahora, estoy hablando de los pobres, porque es que lo que le están dando a los vulnerables, y coincido con Juan Carlos en que eso es ridículo, darle 160.000 pesos, eso no le cambia la vida a nadie para nada, pero a las familias en acción y a los jóvenes en acción sí les han aumentado significativamente los subsidios. Yo no sé, por eso te digo, yo creo que esto es muy de fondo, habría que estudiarlo más, pero aquí hay una política social que hay que replantearla. Lo que la gente necesita es trabajar. Lo que la gente necesita es ganarse con su esfuerzo unos ingresos justos y que el Estado vigile que se cumpla esa legislación laboral que en Colombia la mitad de la población no sabe que existe. Pero esto a punta de limosnas, esto tiene implicaciones muy serias. Fíjense lo que nos pasó, rápidamente ya la pobreza volvió a subir aún antes de la pandemia. Entonces, esto de qué tanto pueden competir los venezolanos depende mucho de muchos factores, pero sin duda, si vienen en edad productiva, ¿sí? Y además vienen en unas condiciones tan precarias, son una competencia. Ahora, ¿cómo podríamos usar esto mejor? No sé, no tengo la fórmula mágica, pero yo sí cuestionaría mucho la política social que estamos aplicando en Colombia. De acuerdo, doctora Cecilia. Profe Juan Carlos. Bueno, sí es un tema complejo, pero tenemos que también tener en cuenta que muchos colombianos en su momento migraron a Venezuela. Yo me acuerdo cuando en los 70, cuando yo era niño, pues en la cuadra donde yo vivía había por lo menos 3 familias que tenían alguna familiar en Venezuela. Y bueno, eso fueron millones los que fueron a Venezuela, no tengo el dato pues acá. Pero igualmente hoy también hay colombianos que están migrando hacia afuera, hacia Panamá, hacia Chile. No en la cantidad pues obviamente de los venezolanos, los centroamericanos, pero también hay esa migración, es una migración profesional. Digamos, muchos amigos, amigas de mi generación están trabajando en Estados Unidos como meseros, como meseras y son profesionales, ¿sí? Entonces, ahí el tema de la migración va a ser un gran tema, digamos, del siglo XXI y conjugado con ese otro problema, el del precariado. Hay un sociólogo y economista británico que habla del precariado, es decir, personas que tienen una calificación, pues, normalmente lo llama su empleo, pero que tiene una calificación muy superior a los trabajos que están realizando. Pero ya son una población muy amplia y que se manifiesta, por lo menos en el caso de Europa, políticamente. Es decir, los movimientos que hemos visto en España, en Grecia, en parte en Italia, en Francia, y que se representan políticamente en populismos tanto de derecha como de izquierda, están en buena parte impulsados por ese precariado. Y América Latina no lo hemos estudiado bien, pero yo diría que igual ya esto que de alguna manera lo insinuaba la profesora Alejandra, de personas con altas calificaciones que no encuentran un empleo para el cual se formaron, hace parte también de la conflictividad social que estamos viviendo. Y están también circulando por distintos países del mundo, colombianos también. Entonces, aquí el problema es que efectivamente ya existe en Colombia lo que llaman el salario venezolano, que es muy por debajo del salario mínimo. Se ve en distintos renglones, especialmente en restaurantes, en el comercio en general,
Y bueno, también en todo lo que llaman el sector informal o las economías populares, igualmente, incluso pues en estos oficios de recicladores y demás, pero creo que el problema ahí también puede ser de orden político, el de que debemos pensar y dimensionar el problema para no caer en la xenofobia, digamos que incluso algunos políticos y políticas pudieran haber fomentado o están fomentando con fines políticos. Y eso pues es bastante preocupante en términos de que somos países hermanos. Esa es una frontera porosa que colombianos pasan hacia allá, venezolanos hacia acá, en la historia pues del país. En este caso, pues hay una gran avalancha de venezolanos hacia acá, pero en el pasado también hubo muchos colombianos que pudieron sustentar sus familias a partir de la migración hacia Venezuela. Bueno, pues no nos queda más que finalizar, agradecerles de parte de APUNI y de la Universidad Nacional que nos hayan acompañado. Yo por lo menos he disfrutado muchísimo esta tertulia, entonces les agradezco mucho. Y bueno, como ya les había mencionado, esta tertulia se está grabando y va a ser colgada en nuestro canal de YouTube. Acabo de ponerles el link. A ese canal pueden entrar a ver también las otras tertulias que ya se han colgado y en breve, yo espero que antes de una semana estará colgada la del día de hoy. La pueden también compartir con todos sus conocidos. Muchas gracias, doctora Cecilia, por venir a esta casa. La vamos a seguir invitando, con seguridad. Muchas gracias, profesor Juan Carlos. Excelente, muy amables. A usted, profesor, ha sido un honor. Muchas gracias y además compartir con todos ustedes. Mil gracias. Bueno, Gracias. muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Chao. Lo mismo, chao.